Buenas noches, mi nombre es Byron Camargo y soy estudiante de SILPA. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de algunas teorías y temáticas relacionadas a la legislación documental. Entre ellas vamos a hablar de Noam Chomsky, que fue un gran personaje en la interacción con la lingüística. Él nació en Filadelfia y es donde abarca la interacción entre la comunicación, la política y la sociología. Él es el responsable de llamar la revolución cognitiva de los años 50, con la evaluación del lenguaje, entendió como una innata capacidad humana y comprendía por el cerebro como la transmisión y receptor de información y de códigos. Este método científico, el cerebro humano posee conocimientos innatos y se encuentra preprogramado, que le permite adquirir y desarrollar un lenguaje que a su vez es producido por la facultad innata que posee el hombre con su mente, y esto a través de estructuras predeterminadas. Dentro de estas estructuras encontramos la gramática generativa, donde se encuentra desglosada por los componentes sintáctico, semántico y fonológico. En el sintáctico posee una base y base transformacional. En el semántico, un conjunto específico de reglas. En el fonológico, conjunto de reglas bajo una conversación. Ahora vamos a hablar del siguiente punto, de los principios, donde se explica la facultad del lenguaje en términos de ciencias físicas, clásica y moderna, aplicadas al conocimiento y el comportamiento cerebral y el lenguaje. El tercer punto que desglosa esta información se encuentra el enfoque naturista. Se presenta la mente como una abstracción de propiedades de cerebrales como tal, en donde el lenguaje varía la experiencia y el estado de ánimo de la persona. Dentro de esto, ¿cómo puede aplicarse en la gestión documental? Pues bueno, esto se puede aplicar en cuanto a la relación con la gestión documental. Podemos entender que la comunicación entre el documento original y el usuario debe ser clara, concisa, precisa y eficaz, ya que la documentación donde trae la información para el usuario va a ser un ente productor, una experiencia, un conocimiento o un saber. Entre estos contenidos del documento y las informaciones solicitadas por los usuarios, esto se puede transmitir positivamente y tener aprovechamientos diferentes con los recursos y las herramientas que tenemos a nuestro alrededor de forma adecuada. Ya para finalizar, vamos a hablar acerca de qué análisis o teorías puede fluir la interpretación y manejo de los documentos en la actualidad. Pues estas teorías nos permiten a los ciudadanos y personas que de alguna manera realicemos el manejo de documentación de una comprensión rápida e eficaz de los mismos, donde diferentes principios explicados por Chomsky emite distintos elementos, construyen textos, oraciones, párrafos y disposición lógica ordenada para la información. Ahora bien, vamos a hablar del segundo punto. Bueno, y ahora vamos a hablar del segundo punto, en donde se especifica la evolución de la legislación documental tanto internacionalmente como a nivel nacional. Internacionalmente, en los años 90, se abordan temas de reclamación de archivos, restitución de documentos nacionales. Es a partir de este año donde empieza la formación documental. Ya para el año 2000 se promueve la estandarización de la gestión documental a nivel ya nacional. Ya con la evolución llegamos hasta el año 2010, donde la gestión documental se adapta a la noción de nuevas tecnologías, el tratamiento de información y la gestión documental. En el año 2013 podemos evidenciar la Ley de Protección de Datos, proporciona un marco legal para la protección de datos en la Unión Europea. Ya llega en el 2016 a América Latina, donde el acceso a la información y la protección de datos se vuelve un vínculo importante para los usuarios y los que utilizamos la información de manera de aprendizaje o de manera investigativa. Ya para finalizar, en el año 2018 en España se encuentra la Ley de Modernización de Gestión Documental, la cual también influyó en otros países. Eso es lo que acabo de hablar, es a nivel internacional. Ya a nivel nacional podemos encontrar la Ley 80 del año 1989, donde se realiza la creación del Archivo General de la Nación, el ente productor y el cual está
dirigió a que todas las normas se estén establecidas para la documentación y archivística se lleven a cabo de la manera correcta a través de los parámetros que están estipulados. En el decreto 1777 del año 90 se establecen objetivos y funciones como tal fin del Archivo General de la Nación, para qué se creó, con qué funciones y con qué propósitos. Ya en el año 91 se encuentra la Constitución Política de Colombia, donde se encuentra la protección de documentos y poder tener acceso a la información requerida. Ya en el inicio del 92 se inician operaciones como tal, ya establecidas, ya estipuladas para el Archivo General de la Nación. En el 92 encontramos la integración de bibliotecas escolares comunitarias. Estas son las bibliotecas que encontramos en los barrios, en las que los pequeños usuarios, los jóvenes, los niños, tienen acceso a ella para tener conocimiento y aprendizaje de diferentes materiales. Ya aquí encontramos un acuerdo que es el Acuerdo 7 del 94, donde se encuentran los reglamentos generales de archivo. Son los reglamentos donde se está regido cómo se debe realizar la creación de un archivo de acuerdo con sus fondos documentales y con sus patrimonios como tal y creación y origen. En el año 94 encontramos la era de la informática, el enfoque de las tecnologías y la información y la comunicación. Ya esto darle a un gran avance y una gran oportunidad de seguir surgiendo a la documentación, a la información y otra manera de consultar todo lo que tengamos como necesidad informativa. En la ley 1266 del año 2008, ley de habeas data y manejo de información personal, es aquí donde ya empieza a darle trámite a toda la información como a los usuarios como nosotros que tenemos necesidad de ello. La ley 1409 del año 2010 ejerció profesionalmente la archivística, código de ética y otras disposiciones. De la ley 1437 del año 2011 se expide el Código de Procesamiento Administrativo para entidades privadas. En el año 2012 se expide la ley 9594, Código General del Proceso y de dictación de disposiciones como tal. En el año 2012 se encuentra la ley 1581, protección de los datos personales. En el decreto 2578 del año 2012 se encuentra el reglamento del Sistema Nacional de Archivos. Para el 2013 encontramos dos acuerdos, el Acuerdo 04 y el Acuerdo 05, donde en el Acuerdo 04 se modifican los procedimientos de las tablas de retención documental y la valoración documental, los criterios de clasificación, ordenación, alistamiento, descripción de archivos de entidades públicas y privadas. Ya para el año 2019, el reglamento de procedimientos para elaboración, aprobación, evaluación, convalidación e implementación del registro único de tablas de retención documental. Seguridad de los documentos firmados durante el trabajo en casa. Este fue un decreto del 1297 del año 2020, donde sufrimos ese pequeño acontecimiento con la pandemia. Para ello también se estipuló la circular 001, donde se rigen lineamientos para la administración y expedientes de comunicaciones oficiales. Ya se le da otro tipo de otra manipulación y manejo a este tipo de comunicaciones, nuevamente por lo explicado por la pandemia como tal, lo que nos afectó. Ahora vamos a hablar del concepto de Estado. Ahora bien, vamos a hablar del concepto de Estado. Es una entidad política que se forma cuando las personas se organizan jurídicamente bajo un mandato de organizaciones, con el fin de mantener orden y convivencia en la sociedad sin alterar los derechos y deberes de las personas. Los elementos constituidos y características están por población, territorio y soberanía. La población hace referencia a las personas que actualmente habitan una ciudad o una población mestiza. El territorio lo compone un estado físico que lo integra un país por un territorio. Y la soberanía es aquel título que se le adjudica con elementos internacionales y es ejercida por el pueblo de manera directa o indirecta. Bien, aquí la estructura orgánica del Estado colombiano está regida por las tres ramas: rama ejecutiva, legislativa y judicial. De igual manera, la rama
ejecutiva se encuentra la presidencia, en la rama legislativa el Congreso y en la rama judicial la Corte Suprema y la Corte Constitucional. Estas son como las más básicas y las más esenciales. Ahora, ¿cómo podemos comparar o acercar este concepto de marco legal bajo el Estado colombiano en la gestión documental? Se rige mediante la distinción de tres poderes que se manejan en Colombia, los cuales son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que corresponden respectivamente a las funciones directas de las normas generales y aplicarlas y resolver como tal problemas y darle solución a cada uno. La aplicación de esto es en el campo documental, ya que su normativa previene y evalúa las entidades y personas encargadas de no establecer pautas de administración ilegales o fallas de documentos generados y manejados de diferentes entidades públicas y privadas. Ahora bien, vamos a hablar lo que corresponde a la pirámide de Kelsen. Bueno, ahora hablar de la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es una representación gráfica de cómo se encuentran representados los niveles. Pues como tal, estamos hablando de judicial, aquí encontramos tres niveles: el nivel fundamental, el nivel legal y el nivel base. Estos se encuentran desde lo más alto hasta lo más bajo. Esto fue organizado y como tal creado por Kelsen, que él le da como cierta circunstancia a que esto se lleva en orden y así no va a tener un, un inconveniente o como un desorden, sino pues va a ser estipulado del más alto a lo más bajo y de lo más bajo a lo más alto, sin afectar al superior ni el superior afectar al inferior. Dentro de esta pirámide encontramos tres clases: la clase fundamental, la constitucional y la clase base. Dentro de la clase constitucional o norma constitucional se encuentra la norma suprema y la ley como tal de constitución de Colombia. Dentro de la base de normas legales encontramos las leyes locales y nacionales. Ya en la base principal encontramos lo que son las resoluciones, los decretos, las leyes, las circulares y todo tipo de documentos legal que haga parte del sistema judicial. ¿Cómo se pueden aplicar estas normas a la gestión documental? A nivel jerarquía normativa se establece una jerarquía en los documentos, donde los documentos de mayor rango, como las leyes, tienen prioridad sobre el menor rango, como son los procedimientos y los instructivos. En la norma fundamental se identifica una norma que es el documento base y que se gestiona el documento en la organización, por ejemplo, un manual de gestión documental o una política de documentos. Debe ser coherente y consistente, o sea, que tenga lo que se está diciendo, que tenga primero que tenga un valor y que sea razonable a lo que se quiere expresar o lo que se quiere dar con la información, que tenga una validación, un control, que se establecen mecanismos de control, de validación para asegurar que los documentos cumplan el requisito y normas establecidas. Actualización y revisión. Se establecen procedimientos para la actualización periódica de los documentos para asegurar que siguen siendo relevantes y efectivos. Acceso y consulta, donde se establece mecanismos para el acceso a la consulta de la información de los documentos, asegurando que sean disponibles para quien lo consulta. Y conservación y perseveración, que es para mantener los documentos que sigan intactos como tal del mismo documento original y asegurando su autenticidad y que se puedan extender a más largo plazo. Y por último encontramos el de eliminación y destrucción, que se establece el mecanismo para la eliminación y destrucción de documentos que ya no sean necesarios o que ya hayan cumplido su ciclo de vida. Esto cómo se puede se puede aplicar en la legislación. Se identifica claramente que la rige la legislación documental como una ley de reglamentos que establece los principios y objetivos generales.
Las normas constitucionales se deben desarrollar en normas constitucionales establezcan la estructura como ley y reglamento de principios y objetos generales. Dentro de estas encontramos las leyes, los reglamentos, los procedimientos y las instrucciones. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es gobierno abierto. Bueno, este concepto es un modelo de gestión gubernamental que busca promover la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración que haya entre el gobierno y las personas. Existen 4 tipos, que son la transparencia de datos abiertos, la participación, rendición de cuentas, tecnología e innovación pública. ¿Cómo está estructurada? Está estructurada el índice de gobierno abierto por la organización de información, la exposición de la información y el ciudadano de la información. ¿Qué marco o qué normas están regidas bajo este concepto? Está el marco normativo Ley 1712-2014, que regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y la garantía de derecho y las excepciones a la publicidad de información. La Ley 1581, Ley de Protección de Datos Personales, y el Decreto 1008 del 2018, busca la reconstrucción de los lazos de confianza entre ciudadano y Estado. ¿Cómo se relacionan estos conceptos en la gestión documental? Destacando la importancia y la transparencia al acceso a la información pública. Estos conceptos tienen un gran impacto significativo en mejorar la transparencia de la administración pública, en donde la transparencia documental se realiza o se refiere a la incorporación de obligaciones transparencias previstas por la legislación vigente en el ciclo de vida de documentos, garantizando acceso efectivo del ciudadano a su información pública, desde el diseño de sistemas de gestión documental hasta la exposición final del documento, mediante un plasmado que pretende impulsar los sistemas de gestión documental, entre otros, para que contribuyan significativamente en la mejora de transparencia pública. Ahora bien, el siguiente punto que vamos a hablar es transformación digital. Listo, esto se refiere al proceso de adaptación y cambio que experimentan las organizaciones, empresas y sociedades en general, que aprovechan oportunidades y beneficios que ofrece la tecnología digital. ¿Cuál es su estructura? Su estructura está en análisis y evaluación de la situación actual de la organización, identifica los procesos y áreas que requieren digitalización, análisis de las necesidades y objetivos de la digitalización. Todos estos puntos o esta estructura va enfocada como tal a la digitalización y a la legislación documental. Dentro de estos también encontramos el diseño y la planificación, que es un desarrollo de plan de digitalización, un diseño de procesos y sistemas que implementen el establecimiento de un cronograma y presupuesto, digitalización de los procesos, digitalización de los documentos, implementación de tecnologías. Esta es la más importante porque mejora la eficacia y la reducción de costos, como igual también ayuda a la nueva ley de cero papel. Cambio cultural y capacitación, donde mejora la adopción y el uso de tecnologías, seguimiento y evaluación, y este está bajo la normativa de las siguientes: el decreto 235 del año 2010, el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas, y este regula el intercambio de información entre entidades estatales para el cumplimiento de funciones públicas. También encontramos el decreto 1078 de 2015, que son los lineamientos generales de estrategia en línea, por medio del cual se expide el único reglamento del sector de tecnologías de información y comunicaciones. También encontramos la ley 1955 de 2019, artículo 147, la transformación digital pública. ¿Esta es a qué se refiere?
donde las entidades del orden nacional deberán incorporar sus respectivos planes de acción competentes de la transformación digital con sus estándares que este propósito defina por el Ministerio de Tecnologías, MINTIC. También encontramos el decreto 1263 de 2022 que contempla la infraestructura de datos, interoperabilidad y los proyectos relacionados con digitalización y automatización. Esto para haciendo énfasis, como bien lo mencionaba, todas estas normas y estos decretos que se están rigiendo, ¿cómo lo podemos transformar en el impacto de la gestión documental y la digitalización? Bueno, ya hay, como lo mencionaba anteriormente, ya hay uno que es el de reducción cero papel, que ha disminuido a la necesidad que se ha previsto hoy en día y hasta a su vez reduce los costos y realiza un impacto en el medio ambiente, en el acceso y la recuperación rápida, ya que permite hacer búsquedas donde se puede encontrar la información eficaz y eficientemente. Seguridad y control. Esto puede mantenerse bajo unos lineamientos donde se puede llevar un control, una seguridad de la información, donde no van a haber terceros o no va a haber personas que no ajenas que puedan hacer manipulación de esto. La colaboración es una colaboración digital en tiempo real, donde los usuarios pueden acceder y editar sus documentos simultáneamente. Esto también encontramos la mejora de la eficiencia, donde la transformación digital ha mejorado eficazmente la gestión documental, reduciendo costos y aumentando la productividad. También sirve como análisis y toma de decisiones. Permite analizar grandes cantidades de datos y obtener información más detallada y precisa, la cual sirve para tener toma de decisiones sobre esto. Cumplimiento normativo. Debe cumplirse la gestión documental sobre lo que puede cumplir las regulaciones y leyes relacionadas en la retención y protección de los documentos. Y esto como tal es una mejora para la organización, ya que ayuda a mantener la documentación organizada, establecida y lo mejor ya estipulada por la digitalización. Ya lo último que vamos a hablar son las políticas públicas que se relacionan en la gestión documental. Hablar de las políticas públicas en la gestión documental. Como bien tenemos hoy en día, los documentos y las políticas como tal siempre están regidas bajo decretos, leyes, normas, y en todas ellas siempre se va a encontrar un documento. Se va a encontrar un documento donde está desplamada la información como la resolución, un comunicado, un memorando. Todo esto lleva un proceso en el cual va a crear un expediente. Por ejemplo, en el razonamiento del agua se creó una ley para que se estipulara como tal los lineamientos que debemos tener como ciudadanos para evitar el desgaste y el consumo excesivo del agua. Para ello se creó un documento donde está plasmado diciendo estas directrices, y la cual siempre va a estar ligado a una circular donde se hace a nivel nacional, donde indica los procesos y los pasos que debemos seguir para ayudar al medio ambiente. Como muy bien lo acabo de comentar, eso hace que se cree un expediente en el cual sirve como proceso testimonial y un proceso investigativo para un ente productor, como en este caso ya es el gobierno. Entonces, ya después de explicado y comentado los puntos relacionados a la gestión documental, agradezco su amable atención. Muchas gracias.